Queríamos preguntarte, además, bueno, comenzamos, ¿no? Preguntándote sobre una evaluación de este gobierno nacional que ya lleva casi 9 meses de asumido, pero también queríamos preguntarte, con la vasta experiencia que tenés en la función pública, ¿cuáles crees que serían los puntos que debería este gobierno también continuar profundizando, también medidas, ¿no? Y sobre todo creo que todo el espacio político que realmente tiene la convicción de mejorar el país está pensando también en la pospandemia, ¿no? ¿Cuáles serían las medidas necesarias y las formas también de poder transitar lo que se viene luego de que se consigan tal vez no las vacunas que ya se están aprobando en el mundo? Que considero que hay que tomar conciencia que pasaron casi 9 meses de gobierno y que en política, como yo te decía, digamos, es tiempo, ritmo y espacio. A medida que el tiempo transcurre, se acortan los plazos, el espacio se achica y hay menor capacidad de acción. Lo estamos viendo en cómo ha intentado recuperar espacio en la oposición a partir de actitudes que son absolutamente ilegales, como las declaraciones del expresidente Dualde, las marchas que son violatorias del aislamiento al que debemos someternos todos para evitar no solamente enfermarnos nosotros, sino contagiar a los demás. Si hay una actitud criminal en la actitud de la oposición, pero también se le va generando espacio a la oposición para hacer lo que sabe hacer, en el sentido de movilizar a ciertos sectores medios a partir del odio, del rencor, de la antipolítica, y bueno, eso es lo que habría que cambiar. Y particularmente creo que debe volverse a planificar. El Ministerio de Planificación ha desaparecido. El ministro de Río puede haber sido bueno, malo, mejor o peor, pero el ministerio no debiera haber desaparecido. Creo que se ha perdido a partir de la desaparición del ministerio como política, o sea, la planificación, se trasladan las decisiones fuera del país. Es decir, yo siempre digo que la planificación es como el sol, siempre está. Si no el país no tiene una planificación soberana, planifica la metrópoli. Automáticamente, al vos no planificar tu economía, tu desarrollo de infraestructura, tus políticas de salud, de educación, y lo hacen desde otro lado. Y esto es muy peligroso, sobre todo ahora que estamos en víspera de una negociación con el fondo, de acuerdo a la nota que mandó el presidente hoy. Bien, Julio, una pregunta. Hay una expresión que ha provocado cierto resquemor o molestó en algunos sectores del gobierno cuando vos dijiste o cuando dijo que el presidente Alberto Fernández, en el caso Vicentín, había dado marcha atrás en chancleta. ¿Qué significa esta expresión? Mirá, creo que la historia, los acontecimientos y cómo se desarrollaron me da la razón. Creo que en el propio evento está claro que se explica por sí solo. Lo mismo pasó en su momento cuando vino la posibilidad, no la posibilidad, cuando a raíz de la pandemia se habló de dictar prisiones domiciliarias para los presos con riesgo de salud o están en edad de riesgo y demás, y hubo un cacerolazo y bueno, la propia ministra dijo, bueno, vamos a atender al cacerolazo, y un montón de gente que quedó detenida de forma inadecuada, y en su momento la oposición planteó de que hubo masivas liberaciones, cosa que no fue cierto bajo ningún aspecto. Ahí retrocedimos. En el caso de Vicentín, retrocedimos también. Y creo que es un tema eso es muy negativo. Volver al fondo y a los programas del fondo también es retroceder. Ahora, cuando uno toma una decisión tan firme como recuperar una empresa que maneja prácticamente el 9-10% del comercio exterior de la Argentina, que es a través del cual ingresan los dólares con los cuales eventualmente vamos a poder cumplir los compromisos que estamos firmando con los acreedores, una empresa además que estafó al Banco Nación, que es de todos nosotros, o sea, nos robó a todos los argentinos. El Banco Nación no es del presidente, es de todos los ciudadanos argentinos y de todos los argentinos. Y ese dinero es dinero que no va a ir a educación, que no va a ir a salud, que no va a ir a ruta, que no va a ir a infraestructura.
se lo quedaron los Vicentín. Y yo en esto hago una crítica a la gestión, es decir, claramente se anuncia en un momento que íbamos a avanzar, junto con la senadora Anabel Fernández Agasti, que era teóricamente la autora del proyecto de ley de expropiación. Nunca conocimos el proyecto de ley, se habló de soberanía alimentaria, ¿no? Yo particularmente creo y estoy convencido que el Estado argentino no tiene viabilidad económica si no recupera el comercio exterior. Lo único que hay que nacionalizar el comercio exterior, y también hay que recuperar para la gestión estatal las empresas de servicios públicos. Y creo que hay que cambiar el marco regulatorio de los servicios públicos, que es una ley del menemismo que impulsó el exministro Dromi. O sea, claramente responde a una estructura, a un perfil ideológico que no debería ser el nuestro. Julio, es mentira que las empresas hay que nacionalizarlas. Las empresas de servicios son del Estado, están concesionadas. Digo, ¿dónde estuvo la falla? Hay que recuperar la gestión. ¿Dónde estuvo la falla en el caso Vicentín? En la duda, en retroceder después de haber tomado una decisión que a todas luces era justa y era correcta. Por un cacerolazo, el gobierno, nosotros no votamos a los caceroleros, votamos al presidente Fernández. Es decir, el 48% de la sociedad. No se puede votar, no se puede actuar políticamente y generar políticas a partir de reacciones de la oposición. Y de un sector, además de la oposición, que tiene una actitud extrema de odio, de dividir, de hacer, quejarse de la grieta por un lado y todos los días trabajan con la excavadora para hacerla más profunda. Julio, ¿qué le provoca, qué sensación le provoca el decreto que declara servicios esenciales al Internet, la televisión, y cuando usted ha sido uno de los impulsores de la instalación de la fibra óptica y de la televisión digital en todo el país? Pero son cosas que no son antitéticas, pero debieran ser complementarias. Me parece que es una medida que va en el sentido correcto, en tanto y en cuanto el Estado siga teniendo la activa participación que tuvo durante los 12 años de gobierno kirchnerista, con primero la recuperación del correo, luego la recuperación del espacio radioeléctrico, luego la creación de ARSAT, la puesta en órbita de 2 satélites, la recuperación de la franja 72 y 81, que la habíamos prácticamente perdida, a partir del cual fundamos ARSAT. Y por supuesto, como te decía, la puesta en órbita de los 2 satélites, la televisión digital abierta, que con el Fútbol para Todos, que era un programa que era del Ministerio de Jefatura de Gabinete, pero donde estaba muy pegado el Fútbol para Todos con la High Definition que nosotros impulsamos y establecimos la plataforma a través de la televisión digital abierta, la creación del banco de contenidos audiovisuales, la gran cantidad de trabajo que tuvieron nuestros artistas que ahora están prácticamente en una situación de desahucio a partir de la pandemia, que no tienen trabajo, todos los días lo vemos, digamos, planteando esta cuestión. Y por supuesto, todo ello iba a concluir con una empresa de explotación de la banda que estaba libre, disponible, de telefonía digital, o de lo que es comúnmente la telefonía celular, como se llama, que iba a ser operado a través de una empresa llamada Libretel, que finalmente esa banda Macri se la entregó a Clarín cuando asumió, se la quitó a ARSAT, se la entregó a Clarín sin costo alguno. Esto es que ha sido un saqueo enorme. Yo creo que la declaración de servicios públicos, conjuntamente con la participación activa del Estado en el sector de las comunicaciones, como referencia, como empresa testigo, y a través de esa empresa testigo ir regulando el mercado para que los precios no se disparen. Si no, los precios se van a disparar. Macri multiplicó las tarifas por 5.000% del gas y la luz, o la electricidad, que estaban reguladas por el mismo marco regulatorio que va a tener ahora la televisión digital, la telefonía,
la televisión por cable y internet. Entonces, y por ahí también escucho hablar con mucha preocupación, mucha gente lo hace con buena intención. Cuando se habla de tarifa social, habría que ver cuáles son los servicios que recibe la gente que paga tarifa social y cuál es lo que paga la tarifa normal o especial, diríamos, porque quedarían ciudadanos de primera y de segunda. Cuando a mí me planteaban las empresas que querían una tarifa social para el tema de la energía eléctrica y del gas, lo que me estaban pidiendo era vender un servicio de segunda a los más pobres. Y tanto el presidente Kirchner como Cristina, y por supuesto yo estaba absolutamente de acuerdo, se prestaron para avanzar en ese sentido. La tarifa social hay que explicitarla muy bien, porque es un nombre muy lindo, es un nombre que suena bien, que mediáticamente se vende, pero cuando después se va a los garbanzos, te genera ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y eso un gobierno peronista no lo puede permitir. Julio, otro tema también que está dentro de la polémica es el proyecto de reforma judicial. Pregunto esto porque vos has sido víctima de este sistema judicial con persecución y tu propio encarcelamiento, ¿no? Mira, llega un momento en que, bueno, ayer la expresidenta, la actual vicepresidenta, planteó sus diferencias con la reforma, en el sentido que dice, bueno, esta es una reforma que es necesaria para resolver algunas cuestiones coyunturales, quitándole el sentido de alguna manera que se le pretende dar desde la oposición para deslegitimarla. Claro. He escuchado a periodistas como Horacio Berbisky que también plantea diferencias en relación al texto de la ley. Y yo particularmente, y mis compañeros presos políticos, algunos que tienen prisión en penales y otros en su casa, claro, pensamos que el artículo 13 de esta, no solamente nosotros, el doctor Barcesat lo escuchó el otro día, y voy a repetir lo que le escuché decir a él porque me parece que redondea. Dice, bueno, todos los que fueron juzgados en las causas, en las causas en general, o sea, para nosotros correría la general de la ley, mantendrán los jueces que lo juzgaron, los fiscales que lo juzgaron. O sea, yo voy a seguir teniendo a Stornelli, lo voy a seguir teniendo a Arcolini, y esto para nosotros no es ninguna reforma, ninguna garantía. Y la verdad que nosotros creemos que el macrismo además se opone a que haya cualquier tipo de cambio, porque claramente tiene impunidad y tuvo impunidad durante su gobierno y ahora fuera del gobierno, fundamentalmente a través de lo que se denomina el lawfare. Entonces yo creo que el artículo 13, si bien pretende dar una imagen de transparencia, lo único que hace es legitimar a nuestros verdugos. Como dijo el doctor Barcesat, es la patente de corso. Así que creo que no me opongo a que se trate la ley y que salga, pero que nadie crea que esto es una panacea. En realidad, los que están más preocupados o parecieran estar más preocupados es aquellos que están absolutamente impunes. El caso de las espías, por ejemplo, vos viste muy bien que el doctor Villena había detenido casi 20 personas, 18 creo que eran, y cuando la Cámara de La Plata le pasa la causa al doctor Auget, fueron todos a la casa. Esos tipos están todos operativos. Esos tipos realmente sí pueden entorpecer el funcionamiento de la justicia. Tienen capacidad para intervenir comunicaciones, para espiar domicilios, tienen un montón de capacidad de operativa que, si bien la doctora Camaño, la que está interventora de la AFI, es una persona que goza de mi más absoluta confianza y creo que es una excelente funcionaria del gobierno, creo que no tiene totalmente controlado el universo. De hecho, ya ha hecho denuncias que no han tenido mayor importancia. Se le ha dado más importancia a la causa del doctor Villena, que finalmente terminó en esto, todos en la casa y todos operando y espiándonos. Así que es un tema que nos preocupa. Creo que la reforma, así como ellos creen que nos da impunidad a nosotros pensamos que no hacerla le da más impunidad a ellos. Y más allá de todo, el artículo 13
nos abrocha, como quien dice, y blanquea a quienes fueron nuestros persecutores y a quienes armaron las causas contra nosotros, que están evidentemente plasmadas y explicitadas tanto en el tribunal del doctor Ramos Padilla en Dolores como la causa que llevó adelante el doctor Augé en Loma de Zamora. Que esa causa sí me preocupa porque veo que en general no se complementa con lo que está haciendo el doctor Ramos Padilla y la verdad es que los que siguen impunes son los que nos espiaron, los que nos persiguieron y los que lo siguen haciendo. Esto, ¿cómo es? Muy bien. Julio, ahí no sé si los chicos del piso te quieren hacer otra pregunta ya para terminar, por lo menos. Bueno, muchas gracias. Espera, Tiempo, la verdad que le agradecemos muchísimo a Julio Devido por esta entrevista. Nos quedamos sin tiempo porque tal vez para comunicarle al televidente que no conoce, tiene un lapso de tiempo, la entrevista Zoom, por eso no vamos a poder continuar, pero sí nos interesa en un próximo programa contar también con tus palabras y poder profundizar en estos temas que estábamos hablando. Te agradecemos muchísimo, Julio. Julio. Nos comunicamos por el medio que nos comunicamos antes. Ustedes me notifican y con mucho gusto saldremos cuando ustedes lo digan. Perfecto, Muchísimas gracias, Julio Devido, ex ministro de Planificación Federal, Inversión Arquitecto, Pública y Servicios Públicos de la Exdiputado Nación. Nacional. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Julio. Ha sido un placer. Adiós. Digamos, Adiós. Bien. Bien. El mío. Un abrazo a todos.